este tipo de virtualidad, así, a estas situaciones nos enfrentan, pero Sí, también señora. nos permite conectarnos a la distancia, entonces tiene sus pros y sus contras. Sí, señora. Entonces, profe Elizabeth, muchas gracias por aceptar esta invitación a participar con este espacio de conferencia, de conversación alrededor de la ciencia y la práctica investigativa con animales en el marco de un proceso de formación que venimos haciendo con algunos miembros de comité de ética, personas investigadoras, investigadores. Para nosotros es muy importante esta fase, que es una fase de fundamentación conceptual, de ubicar el problema de la ética de la investigación en varias perspectivas. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a los participantes por estar con nosotros en este espacio. Eh, Les voy a comentar sobre la profesora Elizabeth. Ella es médica veterinaria zootecnista, es maestra en ciencias de la producción de la salud animal de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado en ciencias en el área de bioética, en el posgrado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. La profe Elizabeth tiene un premio que le otorgó la Coordinación de Humanidades de esa misma universidad y la Fundación Aurora Arnaiz a la mejor tesis de doctorado en bioética en el año 2014. También Elizabeth es miembro del CICUAD de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Comité de Bioética Ágata. Actualmente es profesora de la asignatura del Seminario de Bioética y profesora colaboradora del programa de la Universitario de Bioética, donde realiza su estancia postdoctoral y tiene una candidatura a investigadora nacional. Las áreas de trabajo son bioética, en bioética trabaja los temas de zoética y ecoética. Entonces, Elizabeth, muchas gracias y muchas gracias a los participantes del diplomado por estar en este espacio. Bienvenida. Hola, gracias. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que agradezco muchísimo la invitación pues me encanta poder estar compartiendo con todas y todos pues esta información que les traigo y que de la que seguramente yo también voy a estar aprendiendo a través de sus cuestionamientos, de sus comentarios o de sus dudas. Entonces, profesor Víctor, si me hace el favor de compartir pantalla y mientras tanto pues les quiero felicitar por este tipo de trabajo, este tipo de actualización que es necesaria para todas, todos, todes. Yo personalmente creo que me continúo capacitando y continúo tomando cursos porque, bueno, todo esto enriquece, ¿no? Y parte de estas capacitaciones, de los cursos, de la estancia de investigación postdoctoral, pues es esto que les vengo a presentar. Y bueno, como bien decía, estoy representando al programa universitario de bioética de la UNAM. La siguiente, por favor. No sé si se puede poner en pantalla completa para que no se vean las diapositivas pequeñas a un lado. Está en pantalla completa, ¿alcanza a mirar la pantalla completa, profe? No, veo el programa de PowerPoint con las diapositivas laterales y la que se va, la primer diapositiva. Ahora, No, que no me está dejando compartirla en pantalla completa, la comparto ahora. pues no la veo. No sé si el resto de las compañeras y compañeros la ven. ¿No? Ah, ok. Igual que usted. No, todo igual. Gracias. Voy a dejar de presentar y volveré a presentar para ver si lo puedo hacer. Y bueno, en lo que el profesor Víctor puede compartir, que le agradecemos mucho su labor porque estas tecnologías siempre nos retan, ¿verdad? Pero bueno, sí quisiera empezar comentando que mi punto de vista no es abolicionista, desde luego. Entiendo y sé que es muy, muy importante utilizar animales para el desarrollo de la investigación, del conocimiento y del beneficio que se pueda generar, no solo hacia la humanidad, también hacia los animales y desde luego al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve
en la segunda diapositiva, cuáles son las razones por las que se han justificado el uso de los animales pues en el área de la investigación, concretamente de la investigación biomédica, porque yo me centro en esa área, ¿no? Y gracias, ahí ya se ve más grande. Entonces, estos son argumentos que se han utilizado para esgrimir el uso de los animales como que no hay otra opción, solamente podemos recurrir a este recurso, ¿no? A tomar las vidas de los animales. Y entonces, ¿qué es lo que escuchamos entre los grupos de investigadoras e investigadores? Es que usamos animales, muchas veces nos referimos a animales de laboratorio, aunque hay que entender que no solamente se trabajan con ratas, ratones, cuyes, conejos, y otros roedores que se mantienen en un bioterio, sino también con animales de granja, ¿no? Cerdos, borregos, caballos, bovinos y, claro, desde luego con perros, gatos o primates no humanos, animales de fauna silvestre, animales acuáticos, ¿no? Peces, cefalópodos, animales de fauna silvestre, ¿no? Pero muchas veces se dice, oye, es que yo uso ratas y ratones porque es más rápido, más barato, además los confino en el animalario y puedo controlar muchas variables, ¿no? De temperatura, de luz, y claro, también de la propia especie, ¿no? Porque puedo modificar o estandarizar ciertas líneas, ciertas cepas, puedo especificar a qué tipo de animal o de individuo voy a necesitar, ¿no? Y entonces digo, de tanta edad, de tanto peso, que sea macho o hembra, y pues son variables que al final me permiten pues tener un experimento muy, muy cuidado. Ajá. Y bueno, por otro lado, también se dice, es que bueno, usamos animales porque así se ha hecho siempre, así se ha hecho siempre, así ha funcionado, esta es la manera en que hemos obtenido conocimiento, que es una realidad, eso es verdad, pero no quiere decir que sea la manera en la que se tenga que hacer para todos los casos. Ajá, por eso pongo ahí entre paréntesis falacia de apelación a la tradición. Otra cosa que se escucha mucho, ¿no? Es que para eso están, justamente por eso se llaman animales de laboratorio. Y además son criados, son reproducidos, son mantenidos en cierto lugar porque para eso están, esos animales están aquí para que experimentemos con ellos y los matemos. Y eso también corresponde a una falacia naturalista. Es una mentira que los animales estén en este mundo exprofeso para que sean recursos de la humanidad. No digo que no por eso no los vayamos a usar, pero sí tenemos que dejar de cosificarlos y de verlos como estas cosas, objetos inanimados que no merecen consideración y que pues para eso están, ¿no? Entonces, realmente todos estos argumentos que yo les he plasmado en esta diapositiva, pues tienen se podrían contraargumentar. El más relevante es este último. Se experimenta en animales primero porque no se puede hacer en humanos las mismas cosas que se hacen en los animales. Y esto pues tiene una historicidad desde los juicios de Nuremberg, incluso previo, ¿no? Hubo muchos casos paradigmáticos en relación a los experimentos que se realizaron en personas en grupos vulnerables que no participaban bajo consentimiento informado, que no había una regulación, una normatividad y pues claro, se podían hacer cosas terribles e infames, ¿no? Y bueno, mucho de esto se denunció pues con todo lo vivido en los campos de concentración y el código de Nuremberg de ahí surgió, ¿no? Y plasma y nos explica cualquier experimento hecho en seres humanos debe ser diseñado y basado en resultados mediante experimentación previa con animales. Y la siguiente, pues esto pues, sentó bases pues también para otro código deontológico muy importante que es la Declaración de Helsinki. Esta declaración firmada por la Asociación Médica Mundial, establece estos principios éticos para la investigación médica con seres humanos. Y bueno, aborda varios puntos muy, muy importantes, el consentimiento informado, desde luego, también el trabajo con las poblaciones vulnerables. Y bueno, en este punto 21 yo quiero rescatar lo que concierne a la experimentación con animales. Entonces, vean qué interesante. Primero en negritas dice, debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer una investigación previa de lo que se ha hecho. Ajá. Y eso ya nos da la pauta a empezar a hablar de ciencia íntegra.
Después, en azul, señalo, claro, puedes hacer experimentos, ya sea en laboratorio, y también puedes hacer experimentos en animales, pero que sean correctamente realizados. Y además pongo en rojo, cuando sea oportuno. ¿Qué nos quiere decir este punto? Que no siempre es oportuno realizar experimentos en animales, pero cuando es oportuno, entonces sí, y como dice en verde, hay que velar por el bienestar de los animales. Ajá. La siguiente. Entonces, pues basándome en en estos antecedentes, fue que en colaboración con mi colega, la doctora Beatriz Banda, trabajamos estos dos artículos. El primero lo publicamos en 2020 y justamente ahí abordamos muchos de estos cuestionamientos de lo que está ocurriendo actualmente con la ciencia o con la experimentación con animales, porque no estamos infringiendo o cayendo en la falacia de la generalización apresurada, pero sí queda claro a través de la revisión científica que hay muchas faltas de ética y pues no se está cumpliendo con la normatividad y con muchas cuestiones importantes. Y en ese primer artículo hacemos una crítica a la situación de la investigación, ajá, pero pues no nos quedamos allí y por eso publicamos este otro segundo artículo en donde justamente retomamos una propuesta y la robustecimos. La siguiente, por favor. Estos artículos son de descarga gratuita, están en este repositorio de la revista de Bioética y Derecho, pero también los pueden encontrar en academia si me buscan. Y bueno, lo que yo les comentaba era que nos respaldamos en esta información de esta mujer muy interesante, Carol Newton. Ella era jefa del Departamento de Bioestadística de la Universidad de Nueva York y participó en un congreso de alternativas en animales, fíjense, en los 70s, ajá. Ella, en esta ponencia, ella postuló como un principio que le llamó las 3 S's, y ahí viene en el título, Good Science, Good Sense, Good Sensibilities. Ella nunca publicó su trabajo, estuvo la propuesta en el abstract, en el compilado de esa reunión, y luego estos autores, Smith y Hawkins, lo publicaron en Animals. Y bueno, ahí lo encontramos, nos pareció muy interesante esta propuesta y pues la doctora Banda y yo nos abocamos a, digamos, a traducir esta propuesta, y aplicar ciertas cuestiones que nos parecían relevantes. Entonces, la denominamos la propuesta de las 3 Cs y pues nosotros lo imaginamos así como estos círculos de donde se conjugan la ciencia íntegra, el criterio objetivo y la cultura del cuidado. Ajá. Y la siguiente, déjenme contarles que no es la única propuesta que existe, hay muchas que se están desarrollando. De hecho, si ustedes ven en el primer artículo, donde el título dice que la investigación con animales sin... No, la siguiente. Donde están las propuestas, ahí, ajá. La investigación con animales que no tienen valor científico no es ético. Ajá. Y ahí nos está denunciando una falta de ética que no abona a la investigación o a la ciencia íntegra, ¿no? Y vean cómo a la propuesta clásica de las 3 R's, que es reducción, refinamiento y reemplazo, y que conciernen al bienestar animal, se agregan otros valores, otras R's, y le llaman la propuesta de las 6 R's por esa razón, en donde justamente señalan el valor científico, que es muy relevante, y por eso dicen, hay que robustecer la investigación científica y tendríamos que registrar toda la información, todos los datos y luego reportarlos. Ajá. Y luego al lado tenemos otro artículo del 2021, ese se publicó después de nuestro artículo de la propuesta de las 3 Cs. Me gustó mucho porque aunque habla de una propuesta de las 5 Rs, y a las clásicas le agrega el de respeto y responsabilidad. Incluso estos investigadores, Crespi y Rubilar, y aterrizan esta información pues a la investigación que se está haciendo en invertebrados, que eso no sé cuál sea la situación en Colombia, pero en México se está realizando muchísima investigación en invertebrados y están en un vacío legal importante, ¿no? Pero bueno, para hablarles de nuestra propuesta de las 3 Cs, ahora sí la siguiente. Pues nosotras quisimos robustecer esta propuesta de Carol Newton, de Hawkins y de Smith, y pues dijimos, a ver qué es lo que está pasando en nuestro país,
y pues entonces le agregamos a cada C pues otros 3 componentes. Dentro de la ciencia correcta pensamos, bueno, debe haber un adecuado método científico, se debe trabajar con honestidad y con cumplimiento a la normatividad. Cuando hablamos de criterio objetivo, entonces debe haber una evaluación retrospectiva, un análisis daño-beneficio y la aplicación per se de las 3 Rs que debería ser muy conocida, pero desafortunadamente o no se conoce o hay reticencia a aplicarlo. Y después, en la cultura del cuidado, pues incluir conocimientos de bioética, de bienestar animal y la cuarta R tan famosa, ¿no? La R de responsabilidad y que vimos que era común pues a todas estas propuestas y modelos. La siguiente, por favor. Entonces, si te regresas tantito, en el primer círculo, ahorita voy a hablar del primer círculo, el círculo azul, y voy a hacer como comentarios precisos sobre el método científico, la honestidad y la normatividad. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa con el método científico? ¿Qué pasa? Que en la investigación con animales se ha demostrado que no hay una reproducibilidad importante. De hecho, Rebecca Ram, en este capítulo que estoy citando, pero hay muchos autores desde antes, Hackham desde el 2007, Lafollette, Shanks en el 2008, y así varios autores han señalado que la reproducibilidad es de menos del 10% o del 10%. Ajá. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues a diseños de estudio deficientes. Cuando se han revisado los artículos, se hacen revisiones sistemáticas, se encuentran fallas metodológicas importantes y todas estas variables que decíamos que qué bueno que podemos controlar, talla, sexo, edad, pues ya no son tan adecuadas. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con un grupo de ratas, ratones, que es muy homogéneo, en donde yo controlo que son libres de patógenos específicos, libres de enfermedades, libres de comorbilidades, pues esos resultados van a aplicarse a ese grupo concreto. Pero cuando se quiere extrapolar a grupos humanos que ya tienen comorbilidades, donde obviamente son grupos sumamente heterogéneos, pues estos datos ya no pueden ser aplicables y ahí hay un problema de reproducibilidad. Entonces hay autores incluso que han propuesto, oye, si yo quiero que haya reproducibilidad, el mejor modelo para otro humano, pues es un humano. Ajá. Y no queremos incurrir, obviamente no se intenta incurrir en una cuestión de volver a experimentar con personas en condiciones que no respeten normatividad o criterios que afecten a la dignidad de los sujetos participantes. Pero pues ahora ya hay normativas, hay lineamientos que permiten que haya consentimiento informado, que los participantes salgan del experimento cuando ellos lo decidan, que haya beneficios para esos participantes, etcétera, ¿no? Entonces, pues habría que estar pensando que ya tendríamos que estar aplicando estas cuestiones. Y luego también se encontraron informes incompletos. ¿Por qué informes incompletos? Porque muchos de estos artículos publicados privilegian los resultados positivos y eso se conoce como sesgo de optimismo. Todos, yo no sé si ustedes son investigadoras e investigadores que están publicando, pero bueno, cuando uno publica, pues las revistas te piden, oye, quiero ver que tu investigación sea aplicable, replicable, que sea útil, ¿no? Y entonces, ¿qué tendemos a hacer? Si tenemos resultados negativos, como que se esconden, se minimizan, y los resultados positivos, pues se enaltecen. Y eso también genera un problema, porque cuando se quiere volver a realizar el experimento, ya no funciona, ¿no? Y lo mismo comprobó esta autora, Karel Kilkenny. Ella estudió 271 artículos, vean las cifras, 60% omitían información esencial, 41% no explicaban la hipótesis, el objetivo, el número de animales, no decían si el objetivo, el sujeto experimental iban a ser la rata o la caja o cuántos individuos, ¿no? Y 30% no describían el método estadístico utilizado, no presentaban resultados con medida de error o variabilidad. Entonces, ¿qué pasó con este grupo? Ahora sí, la siguiente. Pues Karen Kilkenny y su equipo dijeron, tenemos que hacer algo para robustecer esta situación. Y ustedes ven a su mano, pues no sé si es la derecha, pero donde dice Arrive, ellos proponen esta lista de verificación para preparar manuscritos. Ajá. Estos manuscritos que sean revisados por pares y que podrían garantizar la calidad, la integridad y la transparencia. Y bueno, a esa lista de verificación le nombraron
animales en la investigación, cómo reportar los experimentos in vivo. Como esto funcionó, luego Norecopa copió, digamos, por así decirlo, un modelo, pero incluso este modelo o estas directrices de planificación, pues son previas a la publicación o a la presentación del protocolo ante los comités que evalúan los experimentos con animales. Ajá. Y estas directrices pues consistían en desde el diseño del estudio, también consideraban el diálogo entre los científicos, las personas que trabajan con los animales y bueno, todo el control de la calidad de los componentes. Y a esto le llamaron el método PREPARE, o sea, cómo planear los procedimientos experimentales con animales, de investigación con animales, y pues al final son recomendaciones para la excelencia. Y actualmente muchas personas están siguiendo estos métodos de prepare to arrive, o sea, y vean qué bonito, ¿no? Es como decir, prepárate para alcanzar el objetivo de que la publicación, el experimento con animales logre un beneficio para todas, todos, todes, ¿no? Y bueno, esto es a mí me parece una excelente idea. No es una lista que sea obligatoria, que sea única, sino es para que de consulta y de guía. Entonces, cada quien puede irla modificando en función de las necesidades o del objetivo o de la pregunta de investigación. La siguiente. Bueno, y a esto se le suma trabajar con honestidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se daban cuenta, en todos estos modelos que les presenté, había un cuestionamiento común. ¿Qué está pasando con los resultados? En primera, no me estás publicando todos los resultados, tienes este sesgo de optimismo. Entonces, hay que acordarnos que los que vienen detrás se están basando en estas investigaciones. Y si nosotros no estamos reportando lo que hicimos, los que vienen detrás van a cometer los mismos errores, con el gasto en tiempo, en insumos y desde luego, y no menos importante, en las vidas de los animales. Entonces, hay que publicar todos los resultados, incluyendo los negativos o nulos, y pues para este fin hay múltiples revistas en internet que te permiten publicarlos. Aquí el asunto es que casi nadie quiere echarse la chamba o el trabajo de publicar si no me va a dar premios, ¿no? No me va a dar es una revista de tanto factor de impacto, ¿no? Entonces, hay que cuestionar por qué se premia por publicar solamente los resultados positivos. Yo no digo que se pondere de la misma manera los resultados positivos que los negativos, pero también habría que tener una especie de, bueno, pues oye, estás ayudándonos a no cometer los mismos errores. O en su defecto, pues generar estos bancos de datos. También podemos ayudar compartiendo estos datos o las muestras o los animales con otros colegas. Ajá. Y bueno, todo esto repercute en la transparencia. Hay muchas personas que tienen temor de lo que se hacen en los laboratorios de investigación, ¿no? Es como, oye, pues yo no sé qué cosa están maquinando. En México, por ejemplo, se decía, no me voy a vacunar, los movimientos antivacunas contra el coronavirus, ¿no? No me voy a vacunar porque me van a inocular un chip o me van a controlar la mente. O sea, este tipo de pensamientos mágicos religiosos o incluso no son mágicos religiosos, hay movimientos antivacunas con argumentos muy, muy robustos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde el área de la investigación? Con toda honestidad, con toda transparencia, explicar qué estamos haciendo y que estamos en la persecución de un objetivo común que es el bienestar, ¿no? Y pues esto que se observó durante el coronavirus en torno a la crisis pandémica, ¿no? Y cómo se rebajaron los criterios científicos publicando todo lo que se podía. O sea, en este momento se publicó una cantidad de artículos e información y ya todo el mundo no sabía qué era verdad, qué era fake news, si estábamos infoxicados, había una infodemia, nadie sabía qué estaba pasando. Y eso no ocurrió únicamente en esta pandemia, ¿eh? Ocurrió cuando estuvo lo del ébola y cuando lo de la influenza aviar. Entonces, sí es una situación que ocurre comúnmente y que tenemos que buscar evitar. La siguiente. Entonces, actualmente está la tendencia a estandarizar estos procedimientos de manera internacional, porque esto nos permite, ¿no?, tener esta reproducibilidad. Además, hay una mayor responsabilidad en el uso apropiado de animales y, bueno, esta preocupación relevante por el bienestar de los animales. Entonces, todo esto, este proceso, claro que tiene estas implicaciones no solo científicas, no solo económicas, también éticas. Entonces, es muy, muy importante pues estar actualizándose y estar revisando cuál es el estado del arte de la
investigación que estoy realizando, ¿no? Del tema. La siguiente. Y bueno, otra cuestión que también ahí está muy involucrado es el apego a la normatividad. Yo aquí les voy a contar la normatividad que hay en mi país, en México. Habría que ver cuál es común en Colombia, pero bueno, aquí tenemos este reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Son 6 articulitos muy pequeños, pero luego tenemos la siguiente, una ley general de una ley federal de sanidad animal. Y esa ley federal también tiene su reglamento que fue modificado en el 2018. Y esta ley federal incluye cuestiones de bienestar animal. No es una ley de bienestar animal, no es la mejor ley de bienestar animal, pero sí que reconoce la importancia de estar cuidando y velando por estos animales de investigación y educación, y que todo esto, todo este trabajo y manejo sea llevado a cabo por un profesional, una profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, y que esté autorizado además por la Secretaría de Agricultura de nuestro país. Es decir, hemos encontrado bioterios que son cuidados, donde los animales son cuidados y vigilados por biólogas, biólogos o por personas del área de la química. Incluso hay personas del derecho, o sea, abogados que se encargan de un bioterio, y la verdad es que eso está contraviniendo la legislación. Y no estoy diciendo que haya otros profesionales que sean, por ejemplo, los biólogos, las biólogas, no es que no conozcan la manera de tratar a los animales, pero sí requiere un proceso importante de la ciencia de los animales de laboratorio, y además presentamos exámenes aquí en mi país, ¿no? Entonces, se nos están actualizando y recertificando constantemente. Y bueno, todos los bioterios que trabajan con animales deben dar aviso de funcionamiento ante SADER para que sepan qué están haciendo, cuántos animales se utilizan, etcétera. ¿Qué pasa? Está esa normatividad, pero no ocurre en nuestro país. O sea, hay muchos bioterios que trabajan en la clandestinidad y que nunca se sabe qué está pasando con esos animales. La siguiente. También tenemos esta ley de protección a los animales y que tiene varios señalamientos muy, muy interesantes. Por ejemplo, dice, prohibidas las prácticas con investigaciones docentes en la primaria y en la secundaria. Ningún animal debe ser usado más de una vez, y no se puede obligar al estudiantado a matar a un animal en prácticas lesivas contra su voluntad. También señala en el artículo 47 que debe haber comités institucionales de bioética para que revisen los protocolos con animales, y que los centros de control canino no deben dar animales, perros y gatos recogidos en la calle para que sean utilizados en las experimentaciones. La siguiente. Esto con el fin de proteger a estos animales. Y luego tenemos una norma oficial mexicana. Esta norma oficial mexicana dice lo mismo. Si ustedes se fijan, hay homologación entre la normatividad, y también nos dice, oye, da aviso de funcionamiento y establece un comité. En nuestro país se llama CICUAL, Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, y es un comité que trabaja de forma plural, interdisciplinaria. Concretamente debe estar conformado por un investigador, investigadora, médica o médico veterinario y cualquier otra persona de interés, y pueden estar conformados desde 5 personas hasta, bueno, pueden haber 12, ¿no? Pero es muy, muy importante este trabajo que hacen y está avalado por la normatividad. La siguiente. Y bueno, esta norma que nosotros tenemos está en revisión, porque la verdad hay que actualizarla, es viejita, es del 1999, entonces también nos basamos en esta guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, que según entiendo se utiliza a nivel mundial porque está muy bien hecha, y ya está pronta a salir la 9ª edición, esta es la 8ª edición en español, y bueno, estar vigilando qué es lo que pronuncian estas asociaciones como SIONS o el Consejo Internacional de la Ciencia de los Animales de Laboratorio. También buscar información en esta asociación que acredita a médicos, veterinarios o a los bioterios. La Federación Europea también de la Ciencia de los Animales de Laboratorio emite informes, comunicados, y bueno, se promueve que nos adheramos o nos agreguemos a las federaciones y sociedades. Por ejemplo, en México está la FESANCAL, ¿no? Que es la Federación de Sociedades de Hispanoamérica, del Caribe,
y de América del Norte, de América del Norte. En su caso, entiendo que está la FESACAL, que es la Federación Sudamericana, ¿no? Entonces, es relevante conocer el trabajo que están haciendo estas asociaciones, porque justamente lo que se promueve es esta armonización o esta unificación de criterios, cuando se realiza experimentación con animales. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí desafortunadamente no estamos viendo la pantalla completa porque, bueno, tenía la animación, pero bueno, la imagen, ¿me cierras esa puerta? La imagen de acá atrás es justamente el código terrestre de bienestar animal que establece la Organización Mundial de Sanidad Animal. México es país signatario y entiendo que Colombia también. Y bueno, en este código terrestre, si ustedes lo consultan en línea, está el capítulo 7.8, donde aborda todo el tema de la utilización de animales en investigación y en educación. Y aquí es el sustento a nivel internacional del uso de las 3 R's. La siguiente. Bueno, hasta ahí el primer círculo. Vean, nada más estábamos en el primer círculo de la ciencia, ¿no? De la propuesta de las 3 E's. Ahora nos vamos a mover al criterio objetivo. Y con respecto al inciso A, evaluación retrospectiva, bueno, aquí es muy, muy importante hacer una revisión bibliográfica en bases científicas especializadas sobre el estado del arte, qué se ha hecho, qué se conoce. Y bueno, esto tiene sus mañas, ¿no? Porque hay gente que sabe que algo se hizo en otro lado del mundo y lo quiere aplicar, por ejemplo, en México, ¿no? O en Latinoamérica, donde a lo mejor hay ciertos vacíos éticos. Eso ocurre mucho con el dumping ético, ¿no? Lo que no se hace en otros países se busca hacer, y porque no los permiten sus legislaciones, se busca hacer en nuestros países y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y además esto también nos va a permitir, esta evaluación retrospectiva, también nos va a permitir hacer una revisión sobre cuáles son las alternativas posibles para reemplazar a los animales o para utilizar la reducción o el refinamiento. La siguiente. Luego tenemos el análisis daño-beneficio. Este es el modelo que deben utilizar, bueno, no este concreto, sino el análisis daño-beneficio es como trabajan los ICUALES. Es decir, ponderar qué tanto beneficio se va a obtener de esa investigación contrastado con el dolor y el sufrimiento de los animales. Aquí en el cuadradito morado, que tiene un cubo como de Rubik verde, está el modelo de decisión de Patrick Bateson, que es el profesor emérito de Cambridge, y él propone 3 dimensiones que aquí en la diapositiva se ven pues en los cuadrados azul y verde. Él dice, entre más valor, calidad de la investigación, mayor certeza del beneficio y menor dolor o sufrimiento de los animales, pues eso hace una investigación éticamente aceptable. Pero usualmente nos encontramos, la siguiente, con investigaciones de este tipo, en donde hay mucho dolor y sufrimiento en los animales, donde se utilizan muchísimos animales y donde a lo mejor estoy replicando algo que ya se hizo en otros lados del mundo o que no me está favoreciendo ningún conocimiento, ¿no? Y que no va a beneficiar a nadie. Entonces, así deben revisar los comités, los ICUALES, estos protocolos, y hay unas listas de cotejo muy interesantes que nos ayudan a ponderar cuándo se puede aprobar o rechazar un protocolo de investigación con animales. Y eso, los ICUALES tienen que estar capacitando a sus miembros, pero no solo a ellos o a ellas, sino al alumnado, a los grupos de investigadores, al personal que trabajará con los animales, ¿no? Todo esto tiene que ser de conocimiento público para que se pueda robustecer y la ciencia sea de calidad. La siguiente. Y bueno, llegamos a las alternativas que, bueno, espero que ya muchos de ustedes las conozcan porque, bueno, las enunciaron desde el siglo pasado, ¿no? A mediados del siglo pasado, estos investigadores Russell y Borch, y que ellos, bueno, primero establecieron actualmente con el conocimiento que tenemos, pues hay que apostarle primero por la reducción y el refinamiento, pero eventualmente, pues también vamos a poder contar con tecnologías que permitan el reemplazo. Y bueno, justamente esta mujer, Carol Newton, fue la que propuso
ideas, ¿no? Entre ella como muchas otras y otros investigadores. Y actualmente lo que vemos aquí en esta lista son las organizaciones que contribuyen con la generación de alternativas. Ajá, y vean que hay muchas, y hay muchas muy, muy bonitas. A mí me gusta mucho seguir el CAT, el Centro de Alternativas de la Universidad Johns Hopkins, pero está ECVAM, que es el Centro Europeo de Validación de Alternativas, Interniche, y bueno, hay muchas, AltWeb, Altox, y bueno, todas estas organizaciones generan investigación, documentos, comunicaciones, apoyan para reemplazos en la educación, en la enseñanza. Hay premios que también son estos apoyos en fondos de investigación, etcétera, ¿no? La siguiente. En mi país, por ejemplo, el reemplazo es la primera R que se tiene que considerar. Y aquí en la Ley de Protección de los Animales se observa. Vean que lo que dice es que los experimentos en animales solamente se pueden hacer si no hay alternativas o otros procedimientos que permitan alcanzar esos resultados. Incluso si ustedes ven el inciso D, también se aplica en la enseñanza y te dicen, tú como profesor primero tienes que buscar esquemas, dibujos, películas, maniquíes, otras alternativas antes de entrar con las prácticas en animales. Ajá, la siguiente. Entonces, pues sí, la primera R que se debe aplicar es la de reemplazo de los animales. Y reemplazos hay de 3 tipos: in silico, in vitro e in vivo. Este es el reemplazo in silico y vean que hay, yo aquí nada más les pongo 3 ejemplos, hay muchísimos. Si ustedes entran, por ejemplo, a Altox, hay un repositorio con una serie de programas de cómputo que te permiten modelar comportamiento toxicológico, farmacológico, con la farmacodinámica, la farmacocinética de algún compuesto. Ajá. Entonces, por ejemplo, esta molécula química, yo ya tengo todo una base de datos impresionante que me dicen, esta estructura se parece a esta otra que ya fue estudiada, ya fue validada, ya se sabe si causa daño o no, y entonces te saca el resultado. Y hay algunos de estos programas, por ejemplo, el CAD, Computer Aided Drug Design, dice que solamente se utilizan animales en la etapa final, porque esto nos permite definir si la molécula puede servir para lo que yo pretendo, si causa toxicidad, su farmacocinética, etcétera, ¿no? Y luego aquí pongo un artículo que dice que ToxGAN, que es un modelo de computación, es una aproximación que permite trabajar toxicogenómica. Es decir, antes de modificar genéticamente a un animal, yo puedo trabajar en este programa de cómputo y ver todas las reacciones y posibilidades. Ajá. La siguiente. Luego tenemos los modelos in vitro, ajá, y bueno, de aquí hay células troncales, cultivos celulares, tejidos de procedencia ética. Estas pruebas de Drace, y bueno, yo sé que Colombia ha sido pionero en este sentido. En algún momento me invitaron para esta asociación, sí, es colombiana, ¿no? La de Te Protejo, porque justamente estaban ayudándonos a promover que en nuestro país se pudiera prohibir el uso de animales en las pruebas cosméticas. Entonces, ya hay tantas alternativas que ya no se justifican estas pruebas de irritación ocular o irritación dérmica. L'Oreal, por ejemplo, en la tercera foto, en la de hasta abajo, ha producido su propia piel sintética, ajá, y prueba en estas pieles, pues, de todos sus tintes, maquillajes, etcétera. Y esto es muy bueno. En nuestro país, el año pasado pudimos lograr esta modificación en nuestra normatividad. Y bueno, aquí yo pego un artículo, una captura de pantalla de un artículo de justamente la revista FESANCAL, que del año pasado, que es una revisión que establece, oye, mira cómo los cultivos celulares han promovido la reducción histórica en el uso de animales de laboratorio. Entonces, son células, queratinocitos o pueden ser, por ejemplo, la siguiente, puedes obtener células nerviosas de alguna persona a la que la sometieron a una intervención, una neurocirugía, obtienes células nerviosas y generas estos acúmulos, estos organoides en 3D, ¿no? Y bueno, que han sido muy, muy trabajados y que en ellos se han estudiado, por ejemplo, Alzheimer,
autismo, depresión. Incluso esta captura de pantalla de la revista Altex mostró desde el 2020 cómo había esta infectabilidad o neurotropismo del coronavirus a las células nerviosas, y por eso afectaba el olfato y causaba depresión y todas estas lagunas mentales a las personas que se contagiaban, ¿no? Y luego están estos otros chips que simulan órganos. Estos también son como cultivos celulares y que parecen como estas memorias, estas memory sticks, y entonces tienen como todo un diseño donde ponen una capa celular. El primer chip, por ejemplo, fue de un pulmón, y entonces tenía unos canales que simulaban la respiración, y había como un torrente sanguíneo, había una vía aérea, y ahí incluso también se probó la infectabilidad del coronavirus. Actualmente ya hay chips de corazón, de riñón, y pues se conectan y ya se puede ver como un sistema un poco más complejo, pero definitivamente no es lo mismo que un sistema vivo, ¿no? Entonces, pero esto ya es un primer paso. Ya existen múltiples publicaciones que ya nos ofrecen resultados muy, muy importantes con estas tecnologías. La siguiente. Pero bueno, por eso también están estos modelos in vivo. Ajá, y dentro de los modelos in vivo, pues sobre todo se habla del pez cebra. Aquí el pez cebra, en mi presentación, se difuminaba y se borraba porque el pez cebra es un animal vertebrado en el que ya se ha mostrado que tiene estado de conciencia y que se afecta su bienestar cuando se realizan experimentos con ellos, ¿no? Pero bueno, la lista es larga. Se pueden utilizar muchos microorganismos invertebrados, la drosófila, el C. elegans, nemátodo, o levaduras como el Saccharomyces cerevisiae. Y bueno, hay que considerar que otra forma de modelo in vivo pues es trabajar con animales o con pacientes humanos que tengan el padecimiento que se va a estudiar. Por ejemplo, las perras tienen un carcinoma de glándula mamaria muy similar a el de las personas. Entonces, ¿por qué no beneficiar a ambas especies con los experimentos que se puedan hacer en ellas, ¿no? Y bueno, aquí pego otro artículo de que justamente incluso en la psiquiatría también se utilizan estos modelos in vivo, y por ejemplo en la mosca de la fruta, en C. elegans, se ha trabajado memoria, cognición, Alzheimer, Parkinson. O sea, son investigaciones bien, bien interesantes, además de las psiquiátricas, ¿no? Y bueno, con la mosca de la fruta se han obtenido hasta 5 premios Nobel de las investigaciones que se han realizado. Entonces, pues son microorganismos que se pueden utilizar, en los que ahorita no hay tanto cuestionamiento porque no se tiene la cabal o toda la no se tiene identificada su capacidad de sintiencia, porque sí son capaces de experimentar dolor, dolor como nocicepción, pero no sabemos hasta dónde llega su grado de conciencia y de sintiencia. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en torno a la reducción? Bueno, en nuestro país también tiene estas normativas y leyes que establecen, oye, reduce al mínimo indispensable y justifícame el número de animales que vas a utilizar, pero de tal manera que sea estadísticamente significativo. La siguiente. No vayas a utilizar ni tantos que te excedas, ni tan pocos que no sea útil el estudio, y entonces otra vez vas a malgastar el número de animales utilizados. Miren esta gráfica. Estos datos son del 2015. Este artículo se publicó en el 2019 y es como el más reciente en torno a cuál es el número de animales que se utiliza a nivel mundial. El estudio anterior que realizaron estas mismas investigadoras la hicieron en el 2008 y ellas habían calculado un aproximado de 127 millones. Y para el 2015 vean cómo incrementó, y en general, a nivel mundial se dice, no, es que cada vez se utilizan menos animales, pero lo que muestran estos datos es que no es así. ¿Y qué pasa? Que muchas veces en los reportes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no se reportan ratas, ratones o peces, porque su ley de bienestar, el Animal Welfare Act, no se los exige.
Y luego, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, no se reportan animales genéticamente modificados, que también ya se están utilizando mucho. Tampoco se reportan los excedentes, que son estos animales que se crían, se reproducen, pero que rebasan, por ejemplo, la talla o que no es el sexo que se desea tener, y entonces dicen, no, yo prefiero puras hembras y nacieron más machos, pero los machos son muy jerárquicos y se pelean y pues entonces el experimento se va por la borda, ¿no? Se pelean y se dañan, se lastiman mucho, ¿no? Entonces, la siguiente. Por eso, reducir el número de animales es muy, muy importante. En Europa contratan a personas con conocimiento en estadística, les pagan para que revisen los estudios, porque esto es muy importante. En nuestro país todavía no se hace y pues sí hemos observado que nos falla en este sentido, ¿no? Y bueno, que entiendo que en muchos lugares, porque estas fallas metodológicas tienen mucho que ver con la cuestión estadística, ¿no? Y esta es una propuesta de Animatch, es una propuesta europea. ¿Qué es lo que ellos hacen? Para disminuir el número de animales, comparten los animales. Entonces, por ejemplo, yo soy una investigadora que estoy en México y que voy a trabajar con ratas Wistar de tal peso, de tal talla, pero yo solamente voy a utilizar los pulmones. Entonces, meto la información a esta base de datos y otra persona, no sé, en otro lado, en Guadalajara, por ejemplo, dice, pues yo necesito esa misma línea, pero necesito solo los riñones. Y entonces se ponen de acuerdo y así nada más utilizan a un grupo de animales. La siguiente. Y luego tenemos el refinamiento. El refinamiento implica pues un montón de cuestiones, ¿no? Aquí enumero algunas, por ejemplo, la selección del modelo animal, que deben ser todas estas técnicas experimentales lo menos invasivas posibles, utilizando tranquilizantes, anestésicos, analgésicos, que las personas que van a trabajar con los animales, y eso yo creo que es fundamental, es muchísimo más importante, por ejemplo, que el enriquecimiento ambiental, ¿no? Que las personas que van a trabajar con los animales sepan cómo manejarlos para no estresarlos, para que el manejo sea rápido, eficiente, amigable, agradable. Ajá. Me quiero concentrar en la selección del modelo animal, porque la siguiente, por favor, vean este artículo que es del año pasado y en donde se hizo una consulta a los grupos, a ciertos grupos de investigadoras e investigadores en la Unión Europea y les preguntaron, oye, pues, ¿qué tipo de modelo animal utilizas? Y vean cómo la gran mayoría utiliza, casi el 60% utiliza animales inducidos, lo vemos en amarillo. Ajá. Animales inducidos, es decir, son animales sanos a los que se están enfermando intencionalmente. Ajá. Luego, pues va en aumento, vemos en rojo y en naranja los animales genéticamente modificados y vean cómo en azul el 2% solamente trabaja con estos animales que sí presentan la enfermedad y que son espontáneos, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa porque yo digo, oye, una manera de beneficiar a estos animales es trabajar con estos que ya tengan el padecimiento que se va a estudiar. Y entonces, ¿por qué tomamos animales sanos? Porque claro, si tomamos animales sanos, supuestamente eso nos va a garantizar replicabilidad, pero ya vimos que no es cierto, no es necesariamente cierto. Ajá. Y bueno, esto se complementa con la siguiente diapositiva, que es parte del mismo artículo, y en donde les preguntaban, bueno, ¿y qué especie utilizas? Y bueno, vemos en la lista, ¿no? A la izquierda, desde el pez cebras, borregos, ratas, conejos, cerdos, ratones, cuyos, cabras y perros. Y vean que los circulitos más grandes, que es el número de investigaciones que se centraban en esos animales, eran en ratones, independientemente de el área de enfermedad que se estuviera investigando, ajá, que está en el eje de las X. Entonces, vean que las ratas y los ratones son las especies que más se utilizan y cuando se les decía, pero ¿por qué utilizas a estos individuos? Vean que casi el 80% decían, es que esos son los animales con los que cuento y que el bioterio me proporciona. En segundo lugar estaban estos investigadores que decían, es que como yo ya sé manejar esa especie, pues mejor
no me arriesgo y sigo trabajando con esa especie, y a lo mejor no es la especie idónea para mi investigación, pero ya la sé manejar, es más, la puedo confinar en un espacio que ya tengo, no tengo que adaptar las instalaciones, etcétera, ¿no? Y luego, en último lugar, está la semejanza en patología o síntomas, y esto pues es preocupante. Yo quiero que se concentren en donde dice cáncer y luego donde dice perro, y vean cómo es un micropuntito, apenas visible, cáncer y perro. Y una colega que es veterinaria, que hace muchos estudios en cáncer, dice, es que me parece absurdo que se trabaje más en ratones, en ratas, ¿no? Para el cáncer, siendo que pues compartimos esta importante, estas enfermedades de cáncer con los perros. Pero bueno, vean que el título del artículo dice tradición, la tradición y no la ciencia es la base para la selección del modelo animal en la investigación aplicada translacional. Entonces, ¿se acuerdan del argumento que vimos en la primera diapositiva que decía, es que así se ha hecho siempre y por eso así lo tengo que seguir haciendo? Vean que este artículo justamente cuestiona, la tradición no debe guiarnos cuando estamos eligiendo los modelos animales, ¿sí? La siguiente. Y bueno, parte del refinamiento es también pues estar revisando de continuo a los animales para evitar que sufran. Están estas escalas faciales o tipo grimas, donde pues se ve desde el dolor leve, moderado hasta severo, ¿no? Y las personas que trabajan con los animales sí identifican en sus, no solo en sus caras, en sus posturas corporales y bueno, en muchos otros parámetros fisiológicos, cuando un animal está experimentando sufrimiento. Y bueno, ahí se van traslapando porque, bueno, estaba la animación, pero hay en rata, ratón, conejo, gato, caballo, pequeños rumiantes. La primera escala se realizó en hurones y recientemente se ha publicado la de cerdos, por ejemplo, ¿no? Y esto debe ser de conocimiento común. La siguiente. El enriquecimiento ambiental también es parte del refinamiento. Es muy, muy importante que los animales tengan cubierta esta necesidad de manifestar sus comportamientos propios, donde haya sensación de más espacio, se puedan distraer, puedan estar pues más tranquilos y contentos. Recuerden que animales tranquilos nos proveerán resultados más confiables, porque hay pues catecolaminas, hay hormonas que sí alteran los resultados. Entonces es muy, muy importante. La siguiente. Pero bueno, todavía he escuchado en otras conferencias que hay gente que dice, no, en nuestros países no se debe hacer enriquecimiento ambiental, nosotros no somos como Europa, no tenemos los recursos para realizar este tipo de actividades, y la verdad es que son pues argumentos deprimentes, porque uno dice, bueno, ¿de verdad esa es tu justificación? ¿No puedes buscar algunas estrategias alternativas? Yo creo que los latinoamericanos nos pintamos solos en creatividad y buscamos múltiples estrategias, ¿no? Entonces, otro punto importante que muchas veces no se establece es el punto final o punto terminal, que es este indicador más temprano de dolor que se utiliza para evitar o limitar el sufrimiento. Ya les hablaba de las escalas faciales de dolor, pero también pues hay otras tablas que de hecho, por ejemplo, Morton y Griffith, que no estoy citando aquí, pero son escalas muy, muy famositas donde se toma una puntuación y se dice, oye, a ver, ¿cuántas veces se acicaló? ¿Cuántas veces sí comió? Sí tomó agua, ¿cómo va su condición corporal, etcétera, ¿no? Y entonces, en base a estos criterios, se puede tomar una decisión sobre, oye, este animal ya no soporta más dolor, es el momento de sacarlo del experimento, a pesar de que no haya tomado los resultados. Y muchas veces se cree que sacar al animal es inmediatamente administrar eutanasia. Claro, hay animales que ya no hay de otra y hay que administrarle la eutanasia pues para evitarles más dolor y sufrimiento, pero tal vez hay animales en los que se pueda restablecer su salud. La siguiente. Y bueno, el método de muerte también es muy, muy relevante. Nuestra normatividad dice que lo ideal es que sea por sobredosis de barbitúricos,
muchas veces, y yo he revisado protocolos que dicen, no, es que la norma dice que podemos hacer dislocación cervical, y yo reviso la norma y les digo, oye, no, pero solamente en animales que pesen menos de 250 gramos, y tú ya estás aquí trabajando con animales muy grandes, entonces no se justifica, busca una mejor estrategia o revisa tus dosis, ajá. También las personas que realizan el método de muerte a veces no están capacitadas, dicen, es que es el técnico que ya lleva 20 años trabajando aquí, pero a lo mejor es un técnico o una técnica que lleva haciéndolo 20 años mal. Entonces tiene que haber un probatorio de que se estuvieron capacitando y no solamente de tipo teórico, sino que sea una capacitación práctica. Que se señalen qué signos se van a utilizar para confirmar la muerte y la disposición final del cadáver. Entonces, idealmente sobredosis de anestésicos. También nuestra normatividad permite pues el uso de dióxido de carbono en estas cámaras, pero actualmente ya a nivel mundial se está cuestionando, por ejemplo, en roedores. Hay roedores que son muy resistentes a la hipoxia, por ejemplo, los ratones neonatos, y entonces se están buscando otras estrategias que sean más efectivas. Ajá. Bueno, y eso en torno a las 3 R's. Ajá. Ahora vamos a pasar a la última C, que es la cultura del cuidado. Y bueno, aquí es muy, muy relevante, pues, estas tres apartados, ¿no? La siguiente, en torno a la bioética, pues ya sabemos que nosotros, o sea, aunque vivimos en un mundo que ha tenido o vive de un paradigma no solo antropocéntrico, sino androcéntrico, desafortunadamente, ¿no? Donde, pues, el hombre blanco, europeo, terrateniente, pues es el que impera y que domina incluso sobre la mujer. Pero bueno, ya desde la bioética se cuestiona este paradigma y ya se reconoce, no, como lo dijo el Premio Nobel de la Paz, Albert Schweitzer, yo soy una vida en medio de muchas otras que quieren vivir. Y por eso es que ahora la configuración tiende a ser biocéntrica, ¿no? Y la consideración debe ser hacia todos los vivientes. Pero bueno, aquí desde dos enfoques de las zoéticas, el planteamiento por Peter Singer, este filósofo australiano que escribió su libro Liberación Animal, que además es uno de los filósofos más importantes actualmente, ajá, y Tom Regan, que desafortunadamente ya falleció, pero que existe esta obra, una de sus obras pues también más importantes, que se titulaba El caso por los derechos de los animales, y ahora traducida al español pues se titula En defensa de los derechos animales. Estas dos propuestas son propuestas zoocéntricas y que hablan desde la sintiencia y desde la conciencia como estos requisitos para la consideración ética. Y bueno, ya es más que obvio, más que claro, desde la genética, de la biología, de la paleontología, de la zoología, desde la neurobiología, desde muchas áreas del conocimiento, que los animales, desde la etología y del bienestar animal, desde luego, que los animales son animales conscientes y sintientes. Entonces, requieren consideración moral, y esta declaración de conciencia firmada en Cambridge por importantes científicos, pues ya ha avalado, oye, no estamos tratando con animales autómatas, no, que no responden solamente a este programa intencional donde se habla de los instintos, y ya sabemos que hablar de instintos no es correcto. Los animales no funcionan por instinto. Claro que tienen un patrón de acción fijo que está codificado genéticamente, pero también tienen un patrón de acción variable y que determina este comportamiento que se adquiere por las experiencias, el aprendizaje, el entorno, ¿no? Entonces, esa situación, esa condición de sintiencia, de estados cognitivos, de conciencia, es la que permite que ya hablemos de los animales de una forma distinta. La siguiente. Y es por eso que justamente en uno de los artículos, la doctora Beatriz Bande y yo abordamos el tema del especismo. Este concepto que fue acuñado por la persona que vemos, Richard Ryder, y que establece que se refiere a la discriminación hacia otros individuos que no pertenecen a nuestra especie, es justamente este especismo lo que ocurre en la ciencia. La ciencia es especista, ajá. La ciencia dice, oye, es que son modelos que por un lado son tan similares a nosotros que por eso podemos utilizarlos y hacer lo que queramos con ellos para obtener conocimiento que nos beneficien. Y entonces sí se parecen mucho, ¿no? Experimentan dolor, tienen semejanzas
funcionales, etcétera. Pero por otro lado, pero ¿sabes qué? Son animales, para eso están, no importan, son muy baratos o para eso están, para morir, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se le conoce como el doble estándar ético y hay que tener mucho cuidado. Algo en donde, una situación en donde se observa lo claro que es este doble estándar ético es que pues en las investigaciones, en los artículos científicos, los animales se ponen en el apartado de material y métodos, ¿no? Y no son material, son sujetos experimentales porque son fines en sí mismos. Entonces, esa es la propuesta de la bioética, tratarlos como sujetos experimentales o sujetos de estudio, como ocurriría con un paciente humano que también forme parte de un protocolo. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es otra propuesta de la propuesta ética biocentrista, que esta fue planteada por Paul Taylor, y él propone 5 principios que concilian el conflicto de intereses que surge cuando estamos trabajando con animales. Entonces él dice, no es que no vamos a utilizar a los animales, pero los vamos a utilizar con límites éticos. Entonces, por ejemplo, él dice, deberíamos aplicar el principio de justicia distributiva. Esto que yo les decía, trabajar con modelos naturales de la enfermedad, que los animales que formen parte de los experimentos también puedan ser beneficiarios de los resultados que se van a obtener con ellos, ¿no? En segundo lugar está el principio de proporcionalidad y él dice hay que ponderar, hay que poner en la balanza los intereses que están en conflicto. Entonces, ¿de qué tipo de intereses estamos hablando? De los primarios y de los secundarios. Aquí en la imagen vemos justo una mujer con un conejo, Nueva Zelanda, en donde se realizan las pruebas de irritación ocular para probar maquillaje, ¿no? Entonces, aquí la balanza tendría que inclinarse a favor del interés vital del animal, de no sentir dolor o no experimentar sufrimiento y pues no privilegiar este interés secundario de las personas, y aquí, perdón por poner a una mujer, porque también hay hombres que les gusta usar pues maquillajes, protectores solares, lociones, capilares para el cabello o qué sé yo, ¿no? O el jabón con el que lavamos los trastes y que todo esto se prueba en la industria toxicológica. Entonces, este es un interés secundario y ya existen alternativas, como les explicaba anteriormente, todos estos cultivos celulares y programas de cómputo, entonces ya se debería evitar utilizar animales. Pero hay casos en donde se confrontan intereses vitales tanto del animal como del humano. Por ejemplo, necesito desarrollar un tratamiento que evite esta zoonosis, ¿no? Y que afecta tanto al animal como al humano. Entonces, si ya lo voy a aplicar, entonces tendría que, si ya voy a trabajar con esos animales, tendría que aplicar el mínimo daño. Y aquí entran las 3 R's, o por lo menos la reducción y el refinamiento. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Después Taylor dice, no todos los animales mueren en los experimentos, habría que aplicar principio de justicia restitutiva para que estos animales se les pueda restablecer su salud. Y claro que se justifica matar a los animales, pero solamente cuando sea en defensa propia. Es decir, si voy a hacer una necropsia en un animal que me va a ofrecer resultados, me va a arrojar resultados importantes. Entonces, a lo mejor no puedo beneficiar a este animal y restituir su salud, pero puedo beneficiar a los animales, a otros animales o a sus congéneres. Ajá. La siguiente. Y bueno, en torno al bienestar animal, pues esto es una ciencia muy importante. Algunas personas han tratado de desbancarla, de criticarla, aduciendo que el bienestarismo está mal, que el abolicionismo está mal, que tenerlos en jaulas de cristal, en jaulas de oro, de todas formas siguen siendo jaulas. Pero lo que busca la ciencia del bienestar animal es justamente, pues, trabajar con animales que estén lo mejor posible. Y actualmente se habla ya no de las 5 libertades, sino de los 5 dominios del bienestar animal. Este artículo de una colega, pues, tiene este gráfico que a mí me gusta mucho porque habla de justamente los 5 dominios, el dominio de una alimentación adecuada, de un alojamiento adecuado, del buen estado de salud, de la expresión del comportamiento necesario y que todos estos 4 dominios van a repercutir en un dominio importante que se llama el de estados emocionales positivos. De hecho, esta propuesta de la ciencia de bienestar animal fue modificada en 2020 y se incluyó este insumo muy importante que está en negrita
chiquitas y dice relación humano-animal, porque recuerden que yo les comentaba que es muy, muy importante que las personas que trabajen con los animales sean empáticas, cuidadosas, que el manejo sea amigable. La siguiente. Y bueno, en torno a la cuarta R de responsabilidad, pues recordar que los animales también pertenecen a un grupo vulnerable, que así como lo refiere Ruth Macklin cuando habla de la vulnerabilidad en humanos, pues los animales también cumplen con estas condiciones de ser los sin voz, de no poder recurrir a ninguna instancia para protestar o pedir ayuda. Finalmente, las y los investigadores decidimos pues en qué momento van a vivir, en qué momento van a morir, y pues desafortunadamente la mayoría casi siempre muere al final del experimento. Entonces, tendríamos que ser más reflexivos sobre la forma en que trabajamos con los animales. La siguiente. Pues que esto tiene sus implicaciones no solo éticas, también legales, que se les debe reconocer que no son cosas. En mi país, por ejemplo, el Código Civil Federal todavía no ha sido modificado y en este artículo 750 los animales están como bienes inmuebles, son bienes inmuebles y movientes, pero aunque sean bienes inmuebles o cosas, por así decirlo, hay leyes de protección en casi todos los estados de la República Mexicana. Y esto permite que, bueno, así como un auto que es asegurado o una obra de arte que es tutelada, ¿no? Y que es resguardada con cuidado, pues también así los animales deben ser cuidados y protegidos. Pero esto se modificaría si, la siguiente, por favor, si estos conceptos, por ejemplo, de sintiencia, se reconociera a nivel legal. Y para que esto ocurra, se tienen que cambiar los códigos civiles y las constituciones políticas de los países. Por ejemplo, aquí en Colombia, en el 2016, ustedes, hasta donde entiendo, ya reconocieron que los animales son sintientes. En nuestro país solamente está reconocido a nivel de la Ciudad de México en esta constitución que es local, no es federal, no es nacional, pero bueno, aquí ya se les está reconociendo como seres sintientes y esto es un proceso que ha ocurrido paulatinamente en el resto de los países del mundo. El Reino Unido pues fue uno de los más recientes el año pasado, en España está ocurriendo actualmente y bueno, esperemos que en México esto también pueda crecer, ¿no? La siguiente. Y bueno, otra cuestión muy, muy importante en torno a la responsabilidad es cómo educamos a los futuros investigadores e investigadoras, ¿no? El tema de la educación, la enseñanza con animales, porque usualmente se piensa, oye, pues los animales son material biológico, esto es como un eufemismo para no sentirnos mal, ¿no? Y que está muy anclado en este paradigma muy de Descartes, de los animales son autómatas, como no tienen alma, no piensan, no sienten, y no hablan, no sienten, ¿no? Entonces, pues es una lógica falaz. Además, está muy anclado en la idea de que los científicos deben ser objetivos y no deben sentir, no deben ser sensibleros. Pero esto ha sido evaluado por pedagogas. De hecho, se ha estudiado en todas las áreas de las ciencias biomédicas, en medicina humana, desde luego, en enfermería, en odontología, en veterinaria, en biología, donde la práctica lesiva funciona como un efecto de filtro. El estudiantado más sensible, pues termina desertando de los estudios porque se les dice, si vas a llorar por el animal, tú no sirves aquí, ¿no? Debes tener la firmeza para matar al animal. Y a lo mejor están desestimando a personas que podían promover, pues, formas de trabajar con los animales, pues, mucho más empática, ¿no? ¿Qué pasa en muchas ocasiones? No quiero caer en la generalización apresurada, pero muchas veces los profesores, como la autoridad, les dice, y ahora vas a hacer esto y lo otro, y pues los alumnos empiezan a desarrollar esta visión instrumental de los animales con una baja capacidad de compasión y de toma de decisiones, ¿no? La siguiente. Y pues esto pues no va en consonancia con estos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el objetivo número 4 que habla de la educación de calidad, el 16 que habla pues de la paz. Está esta figura muy importante de educación para la paz y la no violencia. Y bueno, esto es un tema que también con mi colega, la doctora Banda, lo hemos trabajado, vulnerabilidad y educación para la paz, y en este libro que es de descarga gratuita. Y bueno, espero que pueda ser también de utilidad. Y la siguiente.
Pues nada, yo con esto termino, agradezco su atención y pues quedo atenta a sus comentarios, a sus preguntas y pues establecer este diálogo que yo creo que enriquece mucho. Doctora Elizabeth, muchas gracias por este espacio de conversación, por compartir ese trabajo investigativo que viene adelantando. Entonces, para los participantes, si tienen alguna pregunta, comentario, alguna observación para seguir enriqueciendo este diálogo que nos propone la profesora Elizabeth. Entonces, los escuchamos, las escuchamos. Muy buenas tardes, doctora Elizabeth. Buenas tardes, equipo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta actualización. Nuevamente voy a comenzar a evaluar todo este sistema en preclínicos. Bueno, soy auditor y pues sí, la experiencia que me quedó a los sitios que he auditado desde esta perspectiva, pues sí, sobre todo a mí algo me dejó muy marcada, que fue la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos como personas, que finalmente tenemos una formación, pero que muchas veces nos sensibilizamos. Cuando los vemos a estas especies que tanto nos ayudan, más como objetos, que como un bienestar, como muy bien lo abordó, en que podemos ser beneficiados, ¿no? En ciertas especies. Ajá, y entonces, pues, agradezco pues a todo este sistema pues que me está actualizando en estos tópicos, por ejemplo, en estos microchips, en todas estas nuevas tecnologías, pues que son de vanguardia, ¿no? Y que finalmente, probablemente sí son caros, pero pues también se pueden mitigar y sobre todo, otro enfoque que me gustaría abordar es la cuestión de tener la metodología científicas muy bien sustentable, porque muchas veces el hecho que la investigación no se logre o que no se permitan las publicaciones, pues provoca que encadena todos los que están haciendo estos nuevos desarrollos, pues pierdan recursos y pues también pues que impacten en estas otras especies, en evitar pues muchas veces el sufrimiento, ¿no? Livia, te felicito por la labor que estás haciendo. La verdad es que es esencial tu trabajo y pues qué bueno que esta información te sirva. Yo quería puntualizar que muchas veces las alternativas se piensan caras, los chips eran muy caros. En México, por ejemplo, ya no lo señalé en la diapositiva, pero está el Laboratorio de Soluciones Biomiméticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que trabaja con un Instituto Nacional de Salud y ahí hacen diagnóstico y tratamiento en esos andamios celulares. Y déjame contarte que antes eran caros, pero actualmente ya no lo son, porque justamente la tecnología pues es más accesible. En nuestros países somos creativos, lo reitero, ¿no? Y entonces echamos mano de estrategias y de cosas para abaratar y que funcionen. Y otra cosa que también debía haber comentado es que muchas veces estos cultivos celulares o estas tecnologías incluso llegan a ser más baratas, más económicas. Por ejemplo, los sistemas de cómputo, algunos se pueden descargar de forma gratuita. Los que se compran, pues la verdad es que se van amortizando con el tiempo y se han hecho comparativos, hay artículos que comparan y dicen es que al final del día es mucho más barato tener la alternativa tecnológica que los animales, porque los animales implica no solo comprar los animales, es comprar el alimento, la viruta, que se laven las cajas, pagarle al personal, pagar las instalaciones, tener la cámara fría, tener el refrigerador, la campana, o sea, una serie de instalaciones y material y pues los propios animales, los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces termina siendo más caro trabajar con animales, no en todos los casos, hay animales ciertamente muy baratos, hay animales muy caros, ¿no? Y hay alternativas baratas y caras, pero ahí habría que hacer una investigación para decir, a ver, ¿qué me sirve? ¿Cómo lo puedo abaratar para que siga siendo funcional y me dé resultados óptimos? Entonces, muchas gracias porque me permitiste recordar esta parte que me faltó. Gracias, Lidia. Gracias. Muchas gracias, Livia. Elizabeth, ¿algún otro participante? Cono. Gracias. Buenas tardes, maestra Elizabeth, compañeros de este diplomado. Mi pregunta va encaminada
precisamente en esa visión que yo alcanzo a percibir en la comparativa de la bioética animal frente a la bioética con la participación de seres humanos. Hablamos, escuché en su conferencia que hay que darle una cierta importancia a los animales en los procedimientos de investigación, en los protocolos, para generarle las mejores condiciones. Yo participo en un comité de ética y, por ejemplo, veo que en el caso de los protocolos para seres humanos, con seres humanos, pues no se generan esas condiciones de las que está hablando usted para los animales. Y yo me preguntaría si hay una ponderación de un grupo frente al otro. Eso es por un lado. Es decir, los animales frente a los seres humanos. ¿Por qué las diferencias en los protocolos de investigación y no se llevan en ese mismo sentido, o no se pugna que se lleven en ese mismo sentido? Y lo segundo es que dentro de la bioética animal me parecería, no sé, y lo digo con el temor de equivocarme, me parecería que hay una discriminación animal dentro de los animales. Es decir, no todos los animales son tratados de la misma forma. Yo pudiera pensar que, por ejemplo, si experimento con cucarachas, diría que se maten todas al final del ejercicio, no le hace que sufran, o X, Y y Z, ¿no? Pero si yo hablo de un perrito, hablo de un gatito, de un caballo, de un animal de mayor dimensión, hablaríamos de que nos preocupa su sufrimiento frente a otras especies animales que a lo mejor no nos preocuparía. Serían esas dos situaciones que me llaman la atención y que me gustaría escuchar su valioso comentario. No, muchísimas gracias por esta intervención, es muy, muy acertada. Y sí, en efecto, los icuales son, no sé cómo los llaman en Colombia, creo que en Latinoamérica les llaman ayacucs, ¿no? Siguiendo la línea de Norteamérica. No sé si tienen algún nombre específico, pero ¿qué ocurre muchas veces? Y en muchos lugares en México, y por ejemplo me tocó dar charlas en Cuba y en Argentina, y lo que me cuentan es que muchas veces los comités de ética en la investigación o los comités de bioética hospitalaria evalúan también los protocolos de investigación con animales. Y a mí me parece que sí debe haber una distinción. No porque seamos distintos, sino porque claro que hay personas capacitadas. Entonces, no es lo mismo que un veterinario revise un procedimiento quirúrgico o experimental con un animal al médico o médica humana que trabaja con un protocolo de investigación con humanos, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que como que estos comités trabajen en equipo, pero que cada quien haga su parte. Y bueno, claro, desafortunadamente seguimos con este paradigma que yo les comentaba, este paradigma antropocéntrico, donde se esgrime esta pues muy pretendida superioridad humana sobre el resto de los vivientes, ¿no? Como muy en el paradigma cristiano o greco-judeo-cristiano, ¿no? Donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y todo lo demás está allí para ser dominado y sojuzgado. También pues es un paradigma cartesiano, ¿no? El propio Descartes lo decía, no tienen alma, no sienten, son autómatas, o sea, no importa, ¿no? Y así, ¿no? El mismo principio de, pues el fin zootécnico del animal, para eso están, ese es su fin zootécnico, y no, o sea, es como si dijéramos, el fin zootécnico de la mujer es criar hijos o tener hijos, y el fin zootécnico del hombre es mantener a los hijos. Y la verdad es que no, esos son estereotipos y roles de género que ahora se están cuestionando, y lo mismo tiene que pasar con los animales, ¿no? Nuevamente, les reitero, no es que yo diga no se deben utilizar animales, claro que se deben utilizar animales, es como diría Kant, ¿no? Todos nos instrumentalizamos, todos nos usamos, ajá, porque bueno, finalmente ustedes ahorita, yo soy su instrumento para adquirir conocimiento, pero hay un límite en tanto que ustedes reconocen mi dignidad y me respetan porque me reconocen como un fin en mí misma, ¿no? Bueno, pues en el caso de los animales, aunque no se habla desde la filosofía kantiana de dignidad, aunque ya se reconoce la dignidad en muchos animales, se habla de, oye, respeta a esas otras formas de vida. Entonces, los vamos a utilizar, pero va a ser con criterios, con límites
éticos y científicos y legales muy, muy claros, ¿no? Y con respecto a este especismo interespecie, o interespecie más bien, que mencionabas, sí, en efecto, tomaba un curso con unas personas en Europa y yo les preguntaba qué está pasando en Europa en torno a los invertebrados, por ejemplo, los cefalópodos, que ya son reconocidos en la Declaración de Conciencia, pero que se hacen muchos experimentos en ellos. Y hay bioterios en donde incluso pues son muy curiosos, ¿no? Entonces sacan el tentáculo y ya están tocando y jalando la bata de la investigadora o el investigador, pero estos animales requieren pues mucho enriquecimiento ambiental porque tienen unas mentes muy brillantes. Basta ver el documental Mi Maestro el Pulpo, ¿no? Que es hermoso, por cierto, les recomiendo, ganador de un premio Oscar, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy triste porque la respuesta de estas personas me dijeron, todavía no hay normatividad ni hay nadie que vele por el bienestar de estos invertebrados. Pero conforme la ciencia vaya avanzando, el conocimiento sobre su sintiencia, o incluso hay otras propuestas bioéticas. Paul Taylor dice, a mí no me importa si los animales son capaces de darse cuenta si son dañados o beneficiados. Y aquí se incluye a todos los vivientes, incluso a las plantas. Entonces, por ejemplo, los ecólogos, los biólogos que trabajan con plantas, ¿no? Con los ecosistemas, con levaduras, también allí habría implicaciones éticas. Y entonces lo que dijo Fritz Jarr, que es el padre de la bioética, pues claro que se aterriza perfecto. Y es este imperativo moral de trata al otro ser viviente como a ti mismo en la medida de lo posible. Porque él justamente está reconociendo ese valor intrínseco o valor inherente que tiene esa forma de vida. Entonces, qué bueno que te das cuenta de esta discriminación y que ojalá que cuando revisemos protocolos también no caigamos en este sesgo de, ay, es que se parece a mi perrito o a mi gato, que es mi animal de compañía. O este perro no me importa porque es el perro de la calle y yo sí prefiero a mi perro que está en mi casa. En él sí no haría estos experimentos, ¿no? Ese tipo de discriminación hay que tener cuidado. Muchas gracias por esta pregunta, Con. Muchas gracias, Elizabeth. Hay el usuario, hay dos intervenciones, IES88 y luego la profesora Anila. Sí, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Inés Escobar. A ver, cuando uno está leyendo o pertenezco a un comité de bioética, cuando uno está leyendo el protocolo, pues uno encuentra que en los participantes hay no riesgo, riesgo mínimo o alto riesgo. No sé si dentro del protocolo con los animales, pues igual pasa lo mismo. Y cómo saber uno y detectar uno en un protocolo si ese animal va a poder salir de ese experimento con vida y puede llegar a ser tratado o definitivamente se va a morir, porque a mí me parece que eso es importante. Muy buena pregunta, Hilda, muchas gracias. Sí, no existe esta clasificación de riesgo leve, moderado o severo, o alto, mediano, como lo expresaste, pero sí se hace este análisis daño-beneficio. Y entonces con estas listas de cotejo uno puede identificar si la investigación es éticamente aceptable y los ICUALES emiten 3 tipos de dictámenes. El dictamen aceptado, el dictamen rechazado, o el condicionado, y el condicionado puede ser con cambios mayores o con cambios menores. Entonces, la labor del CICUAL no es definitivamente parar la ciencia y el conocimiento, sino es robustecer. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado que cuando reviso un protocolo digo, a ver, aquí la dosis se puede modificar, aquí ya encontré un artículo que dice que se puede reemplazar al animal, y le pego todos esos links, y entonces el grupo de investigadoras o investigadores lo revisa, lo analiza y lo vuelve a proponer, y eso permite que entonces la investigación se justifique. ¿Cómo identifican que un animal pueda salir con vida? Sobre todo cuando no necesitas realizar necropsias, ¿no? Porque a lo mejor hay protocolos en donde necesitas hacer un estudio histopatológico. Si no se puede con una biopsia, entonces el animal tiene que morir. Pero, o estudios donde se inocula, por ejemplo, en estos modelos, en estos modelos de animales donde se inocula una enfermedad y es una enfermedad que es de importancia, pues ese obviamente no lo vas a poder recuperar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estudios en psicología donde, por ponerte un ejemplo, es un laberinto y entonces ponen a una rata a reconocer el laberinto y determinan qué tanto tiempo le toma aprender
la salida o aprender el laberinto. Esas ratas, cuando ya se saben el laberinto, ya se denomina que son ratas que no son vírgenes. Fíjate que hasta el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? Que es como lenguaje, pues, peyorativo, podría decirlo, ¿no? Y se habla de ratas no vírgenes, y entonces son ratas que ya no sirven para el experimento y se matan. Pues es un animal sano, es un animal que no se le hizo ningún, pues nada agresivo, no se le inoculó nada, ¿por qué tiene que morir, no? Y aquí surge un dilema ético, porque hay gente, hay estudiantes que dicen, yo me quiero llevar y adoptar a mi rata. Y hay personas que dicen, no, porque yo no sé si la va a cuidar bien, si sabe tratarlo, o si a lo mejor la va a utilizar para venderla, para alimentar a un reptil, ¿no? Y entonces la vas a llevar a una muerte que es muy, muy dolorosa. Entonces es todo un dilema, porque muchas personas dicen, ok, yo recupero a mis animales, pero ¿quién me va a dar los recursos para que yo pueda mantener a esos animales, por así decirlos, jubilados, ¿sabes? Entonces, en perros se hace, en perros que trabajan en el rescate de personas en sismos o en incendios o lo que sea, son perros que se jubilan. En caballos también se hace, pero en los animales de laboratorio no se hace. Y allí es todo un asunto que todavía se tiene que trabajar, reflexionar, identificar y, bueno, ver qué se puede hacer. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias, Elizabeth. Anila. Anila, no le escuchamos. O mientras Anila resuelve si tiene algún asunto de audio, Eva. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, señora. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Muy buena su presentación. La verdad es que me hizo recordar, yo hace 20 años que trabajé con animales cuando hice mi doctorado ya. No sabía nada de esto. Creo que apliqué muchas cosas de conciencia normal, humana, de mi persona. De sentido común, sí, ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Pero nos ha llevado por un hilo conductual muy interesante y se agradece mucho la presentación tan clara. Quiero poner dos puntos, uno que me ha llamado mucho lo que ha mencionado y que creo que se evidencia todavía, que decía en un momento que la investigación a veces se hace con los animales que tengo, lo que el bioterio me propone. Y quiero ampliar un poco más, que es algo que yo he visto en varios trabajos de investigación en ciencia básica y translacional, que muchas veces la investigación en sí se hace en lo que tengo a la medida del alcance del laboratorio y no en las necesidades de mi comunidad, de mi país, de la sociedad. Entonces, eso es un cambio que sí ha ido volcando en los últimos años, por suerte, pero que requiere mucho más ahondar en esto y seguir trabajando para que hagamos realmente investigación acorde a las necesidades de la sociedad y no a lo que me sirva para publicar el artículo, que sabemos que eso también pasa mucho y hay que trabajarlo desde la academia, de quizás no ponerle tanta exigencia al docente de que publique 3 papers al año, porque si no se va a ir y no le van a renovar el cargo. Entonces, hay un trabajo que tenemos que como sociedad científica trabajar en conjunto para eso. Entonces, ese era un primer punto que quería agradecer de haberlo puesto sobre la mesa. Y el otro que quiero hablarlo como usuaria, que quizás yo ya no estoy trabajando en temas de animales, estoy en un comité de ética que ve estudios clínicos en personas. Sin embargo, cuando trabajé con animales, sí el comité de ética revisó muy bien que el número estuviera adecuado, que la metodología de trabajo estuviera bien, pero yo creo que algo que falta, que nunca se reguló o nunca se trabajó, al menos en mi caso, y con mis colegas que estaban en el doctorado tampoco ocurrió, nadie regula cómo trato al animal después del tratamiento. ¿Cómo regulo que si después de la cirugía le di la temperatura adecuada, si vi que el tiempo que la anestesia estaba pasando era acorde, si le suministré hidratación y alimento adecuado? Eso, la verdad, yo no lo vi, siendo que estudié en una universidad que tenía bastante conocimiento en lo que era manejo animal. Entonces, me preocupa cómo desde los comités de ética, y a un poco la pregunta, se podría uno preocupar de que el cuidado animal sea tanto pre, durante y posterior al tratamiento que se haga con ellos. Si hay algún indicio de lo que ustedes sepan. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Eva. Mira, este tema, la verdad es que usualmente cuando yo doy este tema, pues utilizo muchas más horas, más tiempo, ¿no? Y entonces
traté de reducir la información y se me escapó esta bien importante que estás planteando, y que es que los cicuales están obligados a hacer una revisión de lo que se plasmó en papel en la realidad. Entonces, hacen visitas de monitoreo y pueden ser sorpresas. También uno de los papeles importantes del cicual es que reciben denuncias. Por ejemplo, tú te diste cuenta que, porque en el protocolo se tiene que escribir cuál es el punto final, cuáles son las consideraciones postquirúrgicas, en qué instalaciones los van a acomodar, con qué sustrato, con qué cama, qué analgésicos se van a manejar, a qué dosis, y todo, ¿no? Todo esto que tú bien señalabas, claro que debe ir en el protocolo, si no viene, es un protocolo que no pasa, ajá, pero el cicual tiene que ir a monitorear que realmente ocurra, y cuando hay gente que se da cuenta que no están tratando bien a los animales, incluso puede llevar la denuncia al cicual para que se haga una investigación sorpresa, ajá. También el cicual, a veces, no sé en el caso de ustedes, pero muchas veces las personas que somos miembros de cicual, pues tenemos nuestros otros trabajos, ¿no? O sea, somos profesores, somos investigadores, somos madres, o sea, tenemos toda una vida, ¿no? Entonces, a veces ese es un problema muy importante, que no hay un seguimiento adecuado. Entonces, el cicual pide, oye, mándame fotos de instalaciones de los animales, mándame evidencia de que realmente estás haciendo las cosas bien. Y lo que sí sé es que en nuestro país ha habido muchos casos donde el cicual, aunque sabemos que los comités solamente emiten recomendaciones, también es posible que los cicuales sancionen digamos, dando por terminado un protocolo. Si encuentran que los animales están en malas condiciones, en malos estados, que no se está siguiendo el protocolo que estaba aprobado en papel, se puede sancionar y eliminar, o sea, parar el protocolo e incluso cesar a la investigadora o investigador, y hasta incluso, si la institución lo permite, que no pueda presentar o hacer una actividad de investigación por un determinado tiempo. Entonces, claro que todo eso se tiene que vigilar. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón que Gracias. no puedo ver la cámara, pero estaba posible de poner la cámara, pero muchas gracias, profesora. Gracias, Eva. Gracias, Elizabeth. Anila. No sé si me escuchan ahora. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, súper interesante. Eva me interpretó absolutamente con sus comentarios y de repente siento que a lo mejor ahí es la falencia. O sea, cuando uno hace estudios clínicos con pacientes, hay toda una maquinaria detrás del sponsor de control, de información, de visitas de monitoreo, tremendamente estricto. Y me da la sensación que esto no es así con los animales, y eso evidentemente contribuye a esta actitud de tan poca responsabilidad respecto a ese ser que es un ser sintiente, o sea, absolutamente sintiente. Entonces también creo que falta un poco la exigencia por ese lado. Eso, muchas gracias. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, Anila. Incluso yo quiero comentar otra situación. En nuestro país hay muchos bioterios que trabajan, en primer lugar, sin haber dado aviso de funcionamiento. Entonces, las autoridades no las pueden visitar para revisar que las instalaciones sean adecuadas. Y además, pues no tienen conformados sus cicuales. Entonces, pues están contraviniendo la norma y trabajan en la clandestinidad, y es bien, bien desafortunado. Pero está también el otro lado, instituciones que tienen su cicual, pero su cicual ad hoc, o sea, su cicual que les dice, te avalo todo lo que me presentas, no lo reviso, lo que estoy buscando es que tú como investigadora o investigador de mi institución publique. Y eso es terrible. Y ya hubo un caso en un estado de nuestro país en el que justamente dijeron, estos investigadores están publicando en revistas de renombre, pero vean el cicual y hay fotos, hay evidencias, los animales parasitados, sin agua, o sea, instalaciones que no tienen nada que ver con un bioterio. ¿Y qué pasa? Que por no cumplir con esta situación del cicual, entonces muchas veces se denuncian estos casos
o se prueban que los resultados son espurios y ocurren estas otras sanciones que son las más graves, ¿no? Donde la revista dice, oye, ¿sabes qué? Me estás presentando resultados incorrectos y te tienes que retractar. Yo como revista voy a sacar el artículo y hay sanciones. Bueno, incluso un caso, ¿no? En Corea, donde un investigador pues fue incluso hasta llevado a la cárcel por decir, cloné células humanas y bla, 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 y lo publiqué. Cuando quisieron replicar, no se pudo replicar y se encontró que eran resultados espurios, ¿no? Entonces, pues sí, hay que trabajar mucho todavía en ese sentido y pues eso es, lo importante es que ahorita nos estamos actualizando y todos nos estamos dando cuenta de en cuántos ámbitos y en cuántas condiciones podemos mejorar la situación. Muchas gracias, Anila. Anila, ¿tiene algún otro comentario? No, agradezco la respuesta. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por este espacio y a los participantes por sus preguntas, y quedan esbozados algunos elementos que son bien importantes en relación a la comunicación del conocimiento científico frente a la investigación con animales y la forma como se presentan. También Elizabeth nos advierte y nos hace como una invitación y tal vez un llamado a pensar los resultados negativos de las investigaciones que también deben ser de acceso para enriquecer la comunidad científica, y todas estas herramientas tecnológicas que permiten pensar un poco a futuro cómo podría ser la investigación con estas formas de vida con las que nosotros cohabitamos. Y ya para finalizar, Elizabeth, ¿cómo su merced entiende o ve que puede avanzar la investigación con animales hacia mejorar las condiciones de bienestar o aprovechar todas estas herramientas tecnológicas o este trabajo colaborativo que se puede hacer a nivel global para conservar la vida, evitar el sufrimiento, compartir los avances de la ciencia con los animales, no simplemente para beneficiar a la especie humana, sino cómo estos también se revierten hacia los animales que han prestado su vida en muchos casos para el bienestar humano? Entonces, ¿cómo ve que avanza la investigación con animales? ¿Se tiene el micrófono apagado, Elizabeth? Gracias, perdón. Sí, gracias por la pregunta. La tendencia actual es justamente a reducir el número de animales, pues en todos los ámbitos, ¿eh? En el de la investigación, en el de la alimentación, en el del entretenimiento, ajá. Porque estamos, como bien decías, vinculándonos con estos otros sintientes, este concepto de un mundo, una salud, un bienestar, en donde desde la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, ya se reconoce, ¿no? Cómo están intervinculados o interconectados, pues la salud humana, la salud de los animales y la salud del medio ambiente. Y que estamos viviendo, pues los efectos de no haberlo considerado. Entonces, la tendencia es a minimizar, a disminuir el uso de animales. Actualmente no podemos prescindir de ellos, eso es una realidad, pero sí a buscar técnicas y estrategias y refinar pues la tecnología, las técnicas experimentales, ¿no? Entonces hay que apostarle a las 3 R's y a la responsabilidad, capacitarnos, educar, aplicar, porque la bioética es la ética aplicada. Y pues a mí me gusta mucho esta frase de que bueno, muchos utilizan de no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, pero bueno, a mí con respecto a los animales siento que debe ser no hagas al otro lo que el otro no quiera para sí mismo, ¿no? Y eso pues abre una posibilidad para un trato muy, muy distinto. Y bueno, yo les agradezco mucho su atención. Gracias, maestro Víctor, por la invitación y pues desde luego quedo a sus órdenes en el correo. Y pues enhorabuena por esta capacitación, felicidades y pues quedo atenta a futuras colaboraciones. Gracias. A Anila se le quedó la manito levantada. Perdón, pero voy a aprovechar de hacer una consulta que no tiene que ver con la presentación, sino que tiene que ver con las evaluaciones que tenemos que hacer. Ok, entonces para los participantes agradecerle a Elizabeth su
presentación, los aportes, enviaremos esta grabación a los participantes. El lunes, a propósito de la pregunta del lunes, el lunes vamos a tener un taller que recoge toda esta primera fase. Voy a compartirle a los participantes. Va a estar la otra semana, Elizabeth, un colega de su universidad trabajando con nosotros, el profesor Ricardo Páez, va a estar trabajando, va a estar trabajando con nosotros. Voy aquí a, vamos a estar el lunes, Anila, vamos a hacer una conversación para resolver algunas inquietudes de los trabajos que están en el aula, las lecturas, para que podamos tener como la información de la realización de esas actividades, ¿sí? Entonces, el lunes vamos a tener un taller para aplicar todos estos conocimientos, conversar un poco sobre lo que ha ido pasando, y el jueves tenemos la perspectiva de investigación con fármacos desde la justicia global, que nos va a estar acompañando Ricardo Páez. Entonces, vamos, para no quitarles más tiempo, ya 2 horas, y gracias, Elizabeth, nuevamente por compartir este trabajo. También podemos compartirle los artículos que Elizabeth, la publicación que tiene con su colega, para que pueda ser útil dentro del acervo bibliográfico que ustedes están utilizando en sus comités de ética. Entonces, muchas gracias para todas y todos, que tengan un feliz resto de día y fin de semana. Entonces, nos vemos la próxima semana. Un abrazo desde México. Gracias. Saludos, gracias. Ay, se te escuchó. Ay, se fue Elizabeth. Sí, me está viendo.